Open Democracy de Helen Landemore, y así también después de las revoluciones republicanas de Eric Gosch. Entiendo que estos 3 libros deben ser leídos en conexión y forman una serie complementaria de aportes, argumentos y conceptos bien importantes, ¿sí? En particular para el día de hoy, lo que tenía pensado compartir con ustedes son algunas reflexiones en torno a los capítulos 3 y 4, que forman parte del núcleo conceptual duro de esta presentación. La elección de estos capítulos tiene que ver, por supuesto, con mis obsesiones teóricas en torno a qué es la democracia deliberativa, cuáles son las posibles perspectivas justificativas en términos epistémicos de un modelo normativo de democracia, y así también con el deseo de muchas y muchos teóricos de superar ciertos hiatos, problemas, obstáculos que nos vamos enfrentando a la hora de aplicar estos modelos en la mismísima realidad. Muy bien, bueno, como todas y todos saben, los capítulos 3 y 4 están dedicados de este maravilloso libro de Cristina Lafont a tratar las cuestiones puramente epistémicas de la democracia deliberativa en el capítulo 3, y en el capítulo 4 la profesora Lafont se detiene a pensar algunos modelos que ella llama lotocráticos, ¿sí? O podríamos llamar modelos de aplicación por mecanismos de sorteo, ¿sí? Entonces, creo que allí es bien interesante hacer un recorrido por el libro mismo. Me voy a tratar de guiar con el libro mismo para que la lectura sea bien amena, o que este video para las y los, como estaba leyendo en el chat, off the record, deseen acceder a la versión grabada, pueda ser como una suerte de complemento, una posible lectura del mismo. Al iniciar el capítulo mismo 3, en la versión, sea en castellano o en la versión inglesa, verán ustedes que en la citación de Bertolt Brecht se habla de que uno de los extremos, una de las posibilidades extremas sería o disolver el gobierno o disolver el pueblo. Y aquí un poco lo que Cristina trata de hacer es una estrategia, ya desde la misma citación que va debajo del título, que en Francia podría ser conocida como el justo término medio, como el Jazz Millet, ¿no? Es decir, ponerse en un episodio equidistante entre dos extremos que seguramente han sido bien explicados por la profesora Cristán y el profesor Jouffret en relación al capítulo 1, ¿sí? Me refiero a los modelos pluralistas extremos, ¿sí? Y a los modelos participativos extremos. Entonces, Cristina Lafont tratará de tomar un punto intermedio en esta discusión, ¿sí? Es como que trata de justificar un modelo democrático intermedio. Esto se aprecia entonces en la sola citación, y marca el recorrido, la traza o coloca algunos mojones conceptuales luego en el desarrollo del capítulo. Especialmente importante me parece comentar aquellas cosas que no necesariamente surgen de una lectura explícita del libro, ¿no? Hay toda una bibliografía gigante, enorme, grandilocuente, en alrededor de cómo debiera de pensarse una justificación epistémica de la democracia deliberativa. Al respecto, súper recomendables los trabajos, por supuesto, de Carlos Santiago Nino, de Sebastián Linares, de José Luis Martí, los cuales tratan de trazar una suerte de arco especular que va desde un punto más distal a un punto más central y otro más extremo, en posiciones en las cuales se sostiene que no existe democracia si no hay justificación epistémica de la misma, o que puede tener un ingrediente epistémico el aparato justificatorio de un modelo democrático normativo como el deliberativo, y en otro extremo señalando que las justificaciones epistémicas de la democracia o llevan adelante un sinsentido, o no revisten atractivo, o no son factibles o deseables o atractivas dadas las condiciones normativas no ideales. Entonces, en ese arco, Cristina Lafont trata de ubicarse en un punto intermedio, algo más distal, cercano a aquel que niega completamente el valor epistémico, pero sin colocarse en ese extremo. Es decir, trata de superar aquellas perspectivas que piensan que sin justificación epistémica no hay una justificación robusta, sólida o fuerte del modelo democrático deliberativo. Como sabrán, y se ha presentado en el capítulo 1, el principio fundamental, la piedra de toque, la piedra basal de la construcción de la Catedral Lafontiana en términos democráticos deliberativos, está dado por el principio de autogobierno, ¿sí? Y este principio de autogobierno, y algo que a veces en otras presentaciones del libro no he escuchado tanto, tiene fundamentalmente para la profesora Lafont un costado especular, una cara, si se quiere, oscura, ¿sí? Una cara menos luminosa,
de esta situación, o si se prefiere, una díada por oposición negativa, es decir, por contrastes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el opuesto perfecto al autogobierno? La profesora Lafont habla de la deferencia ciega, ¿sí? El seguimiento ciego, o podríamos decir la aceptación acrítica, ¿sí? De las y los ciudadanos. En ese sentido, entonces, como punto de quiebre, de toque o criterio decisional para pensar si una teoría democrática está siendo suficientemente deseable, atractiva y funcional, la profesora recurrirá siempre a este elemento negativo, evaluativo, y no necesariamente en todos y cada uno de los parágrafos del libro y de estos capítulos al elemento autogobierno. Pequeña nota a pie de página. No queda del todo claro en el capítulo 3, y esto podríamos conversarlo perfectamente con la autora, si su justificación de autogobierno necesariamente va de bruces con la idea de justificación epistémica más profunda. Existen algunas presentaciones en las cuales el argumento epistémico fuerte puede convivir con una noción de autogobierno, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en el caso del profesor Félix Ovejero en España. En segundo lugar, resulta algo, si se quiere, poco estilístico, ¿sí? O una particularidad de la expresión de las ideas, llamar como pluralismo profundo o pluralismo radical aquellas teorías que habitualmente en filosofía política son presentadas como democráticas agonales, ¿sí? Estoy pensando, por ejemplo, en las teorías de Laclau, de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿no? Entonces allí quizás podamos hacer ciertas traducciones lo más apropiadas posibles del lenguaje lafontiano, un lenguaje más habitual, en los términos en que la teoría democrática normativa se conduce. Por supuesto que cada gran autor o gran autora, como es el caso, siempre tiene derecho adquirido a desarrollar cartografías, clasificaciones y perspectivas propias. Pero la pregunta que me hago es si esta distinción entre pluralismo radical y esta epistocracia pura tiene algún sentido. Como tercera nota a pie de página de la lectura del capítulo, no quiero hacer un análisis exhaustivo y aburrirles con esto, creo que está quizás una posible a futuro conversación con las presentaciones que ha llevado adelante el profesor David Estlund, ¿sí? Acerca de qué es una democracia autoritativa en términos epistémicos. Digo esto porque cuando en el capítulo 3 la profesora Lafont discute acerca de qué podría ser una epistocracia o qué podría ser una democracia epistémica, qué sentido tiene, qué valía, cuáles son los argumentos para presentar, trata de generar argumentos en contra de estas dos perspectivas. Es decir, que el argumento epistémico no sería sólido o suficiente para sustentar esta mirada. Sin embargo, quizás allí las y los lectores avesadas en estas cuestiones, necesitaríamos alguna aclaración más acerca de si hay alguna distancia específica con la perspectiva del profesor Estlund acerca de la dictadura de los epistócratas o las epistocracias en este sentido, ¿no? Creo que allí podría haber alguna conexión o alguna conversación o debate a futuro. Bueno, avanzaré algo más entonces en estas distinciones que antes refería acerca de lo puramente epistémico y lo no puramente epistémico. También aquí me parece fundamental hacer una nota a pie de página en el libro y leerlo a través de lo que ha presentado el brillante y queridísimo colega José Luis Martí en Cataluña acerca de cómo pensar los ideales regulativos. Entonces, me parece casi imposible una lectura adecuada de Lafont sin acceder a una noción de ideales regulativos, es decir, como una perspectiva normativa, como un horizonte de sentido, ¿sí? Como una gran línea trazada hacia la cual caminamos, que no necesariamente se cumple por el todo en el hoy, ¿sí? Entonces, allí detrás de esta noción de lo puramente epistémico, lo mixto en términos epistémicos, creo que late un poco la discusión o la conversación o el debate con José Luis Martí, y esto puede enriquecer y mucho, echar mano, por ejemplo, de un libro bien bonito que ya se ha transformado en un clásico, como es La República Deliberativa, publicada en 2006 en Marcial Pons. Pero así también, en cuanto a esta distinción de lo puramente epistémico, y para no olvidarme y avanzar un poco más con las hipótesis y postulados de la autora, se me ocurre señalar que en algunos pasajes se hace algún trocamiento, alguna justaposición o algún intercambio de sentido que no es completamente
si se quiere, estilísticamente hablando, perfecto, y que luego sí es aclarado en las últimas páginas, por ejemplo, del capítulo 3. Me refiero a que las justificaciones epistémicas de la democracia, en particular de la democracia deliberativa, suelen colocar como punto final, como punto de llegada, o como horizonte de sentido, la búsqueda de la verdad en algunos casos, ¿no? Pero en otros se habla de la justificación normativa y en otros se habla de la aceptabilidad. Aquí Cristina Lafont, digna heredera del legado habermasiano, por supuesto que optará por la perspectiva justificativa. En este sentido, creo que las y los lectores también podemos hacer un link de sentido, conexión o nota a pie de página bien interesante con los trabajos de justificación y crítica, por ejemplo, del profesor alemán Reinhard Forst, ¿no? También discípulo de Habermas, quien señala que necesariamente si existiera un principio normativo que regularía la vida política común en tiempos postmetafísicos sería el principio de justificación. Entonces, en ese sentido, creo que también podemos como enriquecer, ¿sí? Como generar un contenido más proteico en la discusión acerca de qué distancias hay entre la búsqueda de la verdad moral, la verdad política o la verdad jurídica y la justificación en este tipo de publicaciones, textos y trabajos. Bueno, muy bien, más allá de los argumentos específicos que propone la profesora acerca de por qué no sería completamente atractivo perseguir un modelo democrático epistémico o un democrático no epistémico, pero que sí depende en algún sentido del episteme, o también este modelo que directamente llama epistocrático, es decir, que no necesariamente es democrático, sino se sustenta sobre argumentos epistémicos, creo que allí hay algo bien interesante que convoca a conectar a la filosofía política. En el caso de la edición inglesa es por la página 80, en las primeras páginas, cuando habla de que la preocupación inicial, o aparentemente, o al menos retóricamente, la preocupación inicial de quienes hincan el diente sobre las justificaciones epistémicas del modelo deliberativo, pareciera estar en acerca de qué hacer con la ignorancia de las y los ciudadanos a la hora de elegir ciertas opciones. Entonces esto me parece algo muy fuerte, muy radical, muy interesante, de lo cual no escapa la profesora Lafont y refiere en su respuesta, en su análisis, en su reflexión, en un sentido bien equilibrado. Es decir, no niega que pueda existir cierto grado de ignorancia en nuestras propias prácticas políticas, pero tampoco es de la partida de considerar que estamos en una situación normativa no ideal tan extrema que esto impide el diálogo, ¿sí? La conversación entre iguales, como diría el profesor Gargarella, o la deliberación. Eso quiere decir que también, en términos metaéticos o metanormativos, la profesora Lafont estaría sustentándose en una perspectiva constructivista moderada. No cree que existe una completa construcción en el debate de los principios normativos, cree que parcialmente hay como un predado normativo al debate, a la discusión o deliberación real, pero en la discusión sí performamos al menos los contenidos. Si esta lectura que estoy haciendo de Lafont acerca de cómo tratar la ignorancia ciudadana a la hora de votar, particularmente como dice en esta página que mencionaba, o la irracionalidad ciudadana en los momentos electorales, creo entonces que es bien interesante hacer esa conexión que antes refería con las propuestas de Carlos Santiago Nino, ¿sí? Y lo que genuinamente significa deliberar, argumentar, etc. Más allá de ello, creo que existe una conexión más que interesante, como decía, acerca de filosofía política y ciencia política. ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente los libros de filosofía política suelen desentenderse de datos sociológicos, de realidad o de ciencia política empírica, ¿sí? Entonces, que Lafont se detenga a pensar cuál es la bibliografía más adecuada, más elevada, más capacitada, más actualizada en estos temas, creo que, por supuesto, que habla muy bien de la autora, pero a su vez también habla de que ha hecho una lectura adecuada del problema en términos situacionales. Entonces aquí, cuando ya nos habla de las élites democráticas y la deferencia ciega, ya en la versión inglesa por página 83, y nuevamente refiere al ideal de autogobierno, ¿sí? Nuevamente la profesora nos propone pensar en que los límites de la irracionalidad o los límites de la racionalidad aceptables o considerados aceptables en una democracia tendrían que estar dados nuevamente por este sentido de autogobierno. Sin embargo, Nobleza obliga a señalar que no hay una explicación extensa acerca de en qué sentido autogobernarnos implicaría acceder a un mayor o menor o moderado nivel de racionalidad política, ¿sí? Sí pareciera quedar en claro en términos de
el curso moral, político, social de acción de la vida de cada individuo o cada grupo social. Sí queda muy en claro que mayor capacidad de autogobierno que tenga el sujeto individual o colectivo, mayor capacidad tendrá para propender hacia la consecución de un fin, por lo menos esto en términos consecuencialistas. Sin embargo, la autora plantea que los justificativos de su modelo democrático, deliberativo, participativo, no solamente se da en términos instrumentales, sino también en términos intrínsecos. Entonces aquí creo que también podríamos detectar alguna fuente de debates o controversias acerca de qué manera el autogobierno en términos intrínsecos podría generar la posibilidad de un empoderamiento o de un límite a la noción de racionalidad política. Seguramente detrás de la noción de racionalidad política lafontiana está latiendo la noción de racionalidad política habermasiana. Y si esto fuera así, y el link de sentido que estoy haciendo no ha sido muy tirado de los cabellos y tiene alguna reverberancia para todas y todos ustedes, entonces creo que la pregunta es si podemos seguir clasificando los tipos de racionalidades en función de si sean o no instrumentales. ¿Y por qué digo esto? Porque existen otros modelos normativos, deliberativos, participativos, por ejemplo, algunos republicanos, que no tienen ningún temor en señalar en que los instrumentos retóricos, de la discusión, del lenguaje, del diálogo, tienen un contenido bien relevante y que permiten pensar de otra manera a sus propios modelos, ¿no? Y sin embargo, la profesora Lafont se aleja un poco de esta discusión. Muy bien, más allá de esto que señalaba más específico y la recuperación de la noción de lead, de ignorancia al votar y de la lógica ciudadana, existe tanto en el capítulo 3 como en el 4 una expresión bien importante que es la que da nombre al libro. Lafont toma en el corazón de la idea misma del libro lo que podríamos llamar una gigante, enorme o bien importante enseñanza didáctica, o si se prefiere, propia de pedagogía. Es decir, todo tipo de atajo nos aleja más que nos acerca del camino, si la meta de consecución es bien difícil, es bien compleja y relevante, ¿sí? Entonces, por eso, la noción de democracia sin atajos también permitirá en la argumentación de la autora ver de qué manera tendremos que evitar ciertos modelos, ciertas prácticas y mecanismos que parecieran funcionar como atajos. En ese sentido, Lafont, de una forma muy creativa, presenta a las epistocracias y las democracias epistémicas como mecanismos o modelizaciones que pueden ser pensadas como atajos de una verdadera discusión más amplia, participativa y general. Pero esto que sí es bien explícito y visible, menciona como al pasar algo que no me parece menor y que sí podría tener un mayor diálogo con el capítulo 2 acerca del pluralismo radical, el pluralismo profundo, y tiene que ver con la subjetivación, es decir, con los sujetos políticos. ¿Por qué digo esto? Porque la cuestión identitaria en estos pluralismos profundos o radicales, estoy pensando en estos agonismos, o estos modelos democráticos agonales como el de Mouffe o el de Laclau, tienen algo para decir acerca del tipo de ciudadanía o el tipo de sujeto que se construye. Así también es el caso del profesor Ovejero, así también es el caso de otros autores como Petit. La pregunta quizás sería allí, ¿cuál sería el perfil ciudadano específico que está pensando Lafont? No deja de parecernos extraño que al menos al presentar el ideal de autogobierno y hablar como su mitad algo más oscura, su mitad más combativa, el principio de no deferencia ciega, como creo que debe ser pensado, si coinciden conmigo, tiene cierta resemblanza, cierta conexión, o podría tenerla, o al menos sería interesante ver en qué sentido se parecen y en qué sentido no se parecen, con el principio más republicano de no dominación. Es decir, si el criterio, en definitiva, para marcar la adopción de un modelo epistocrático o no, democrático epistémico o no, u otro tipo de modelo de democrático deliberativo participativo es la no deferencia ciega, bueno, creo que allí también podríamos tener una mayor discusión. Lo que estoy haciendo, bueno, para las y los que se van incorporando es hacer algunas observaciones, comentarios o notas a pie de página en discusión, en conversación con la autora, por supuesto, expresando algunas reflexiones en torno a un libro que no hace más que producirme respeto, consideración y admiración. Así también, entre las páginas 89 y hacia el final del capítulo 3, página 100 en la versión inglesa, vamos a ver que la profesora Lafont explícitamente ingresa a conversar con otra autora bien importante que hemos tenido el placer de conocer, discutir con ella y aprender muchísimo con ella también, que es la profesora Helen Landemore.
y este bonito libro que tiene, bueno, traducido al español, Democracia Abierta, o en inglés Open Democracy. Y allí habla de qué manera la profesora Landemore discute con los epistócratas y de qué manera justifica su propio modelo de ciudadanía y su propio modelo democrático. Al hacerlo, y para cerrar este capítulo 3, insisto, la font echa mano de este criterio que es el principio o estándar, que es el principio justificativo. Es decir, señala que la deliberación democrática tiene sentido y tiene sentido la inclusión de distintas voces al interior de este modelo, pero que el principio de justificación no debe ceder paso al principio de verdad moral. Es decir, prefiere el principio de justificación por sobre el principio de verdad moral. Nuevamente, en el cierre del capítulo, se presentan estas intuiciones. Lamentablemente para las y los lectoras, que quedamos con ganas de más, quisiéramos leer algo más acerca de en qué sentido no se parece el principio de justificación lafontiana, o en la versión lafontiana, al principio de verdad moral. Por eso digo que un complemento proteico interesante podría ser el libro de Ford. Sin embargo, otra observación que podría hacerse a la comparativa Lafont-Landemore, más allá de las modelizaciones y los diseños institucionales que proponen cada una de ellas, sería de si genuinamente están hablando de lo mismo, ¿no? Porque pareciera ser que la discusión de Democracy Without Shortcuts, o la democracia sin atajos, tiene que ver al interior de un modelo democrático deliberativo, mientras que el libro Democracia Abierta, Open Democracy, de Landemore, piensa el concepto de democracia en un sentido más amplio, y no necesariamente, o no sí, solo sí, no de forma tautológica deliberativo. Entonces quizás haya alguna pérdida de sentido entre la comunicación o la contrastación que a veces suele hacerse. Bueno, más allá de esto, y para comenzar rápidamente a introducir el capítulo 4, y después quedo totalmente dispuesto para conversar, para dialogar, para aprender con todas y todos ustedes, me parece bien interesante señalar que, así como refería antes al trabajo de Landemore, me parece que el trabajo del profesor Eric Gosch acerca del republicanismo y las modelizaciones institucionales que se producen después de lo que suele conocerse como el giro republicano en teoría democrática son bien relevantes y debieran de ser considerados para una adecuada lectura, una amplia o una complementaria lectura del capítulo 4 de las concepciones lotocráticas o las distintas modalidades de sorteo que puede asumir la democracia liberativa. En este capítulo sí la Font aclara de que no todos los modelos participativos y lotocráticos necesariamente son deliberativos. Aclaración que también hubiera estado interesante en el capítulo anterior. Y al presentar el capítulo nuevamente de forma muy atinada en la citación, que en este caso no es de Bloch, sino de James Fishkin, del profesor Fishkin, lo que señala es una dicotomía entre el concepto de muestra estadística y el concepto de ciudadanía como un todo, como un concepto más holístico e integral. Entonces, allí estará la pulsión, el antagonismo, ¿sí? La rivalidad, el versus del capítulo, entre pensar a la democracia deliberativa de forma participativa o representativa, no importa, pero a través de un modelo de mini-democracia o un modelo de macro-democracia, ¿sí? Entonces, aquí con la introducción de los diseños, los mecanismos o los organismos de mini públicos, comenzará a desandarse algo que dará cierre en el último capítulo del libro en sus consideraciones acerca de el control de convencionalidad o constitucionalidad por parte de este tipo de organismos. Al introducir el argumento lotocrático, también las y los lectores de la Font nos quedamos con ganas de leer más acerca de cuáles son las concepciones, perspectivas o diferencias que existen, por ejemplo, en justificaciones republicanas. Y extirpar completamente lo lotocrático de lo republicano sería como extirpar completamente el principio de igualdad del liberalismo, ¿no? Sería quedarnos sin un contexto discursivo de justificación o argumentativo bien relevante, y creo que esto en algún sentido ocurre en el capítulo. Sin embargo, para ingresar más de lleno a lo que la profesora señala, y específicamente estoy pensando en las primeras páginas, en la versión inglesa 102 y 103, podrán ver todas y todos ustedes que nuevamente se insiste en esta cuestión del principio justificativo y la distancia que hay con la búsqueda de la verdad moral. Es decir, sí resultaba relevante aclarar algo más, las diferencias entre justificación y búsqueda de verdad moral, porque se vuelven el centro también de discusión de un próximo capítulo. Y esto también se manifiesta en otras formulaciones cuando habla del caso de considerar las opiniones públicas de manera atractiva, correcta o adecuada.
Sin embargo, la profesora al final, por ejemplo, de página 103 en la versión inglesa señala que si hay algo que hace bien la democracia deliberativa es considerar distintas perspectivas, ¿sí? Distintos estándares. Y aquí surge nuevamente un problema, habitualmente endilgado, últimamente muy asociado a o conectado con la teoría republicana petitiana de el monovalor o lo monoaxiológico, o tener un solo valor, un solo principio, ¿sí? Entonces, tener un solo principio sobre el cual basar todo un modelo democrático puede generar algún tipo de problema, ¿sí? En ese sentido, así como puede señalarse que el principio de no dominación por algunas y algunos colegas luce como no autosuficiente para sustentar el modelo petitiano, pareciera ser que el principio de autogobierno no haría diferencia. Digo esto porque en palabras de la misma Lafon, si hay algo que la deliberación o el modelo democrático deliberativo hace bien, es sustentar distintos tipos de estándares. Entonces, ¿cuáles serían los otros estándares que conviven con el de autogobierno? Muy bien. Luego de presentar las estructuras fundantes o los principios elementales o los caracteres fundamentales, como lo presenta en el libro The Core Features del modelo democrático deliberativo y las distancias nuevamente que existen con el modelo pluralista y con otros modelos autointeresados, nos habla de la deliberación, la participación y el conflicto y nos remite a un trabajo de Fishkin en el cual existen distintos principios en tensión, ¿sí? Como manera introductoria de generar una presentación de este instrumento, de este mecanismo o esta suerte de dispositivo institucional que son los micropúblicos, ¿sí? O los mini públicos, a partir de los cuales Lafon señala que existe una obsesión en la bibliografía especializada de querer resolver todos los problemas de diseños institucionales mediante la predominancia o la sobrevalía o la multiplicidad de mecanismos conocidos como mini públicos. Coincido absolutamente en este diagnóstico de la profesora Lafon, de que muchos trabajos parecieran querer resolver todo a través de la colocación de uno solo. Sin embargo, en una estrategia retórica más que interesante, argumentativa, bien elocuente, como nos tiene acostumbrado la profesora, recién en las últimas páginas 136 y 137, expresará su verdadero punto, que es el que tiene que ver con la construcción de la democracia deliberativa en una versión participativa, en una lógica macro, es decir, en una big picture, ¿sí? Como una gran imagen del sistema democrático. Nuevamente aquí, las y los lectores admiradores de Lafon nos quedamos con ganas de leer más acerca de qué distancias, cercanías o similitudes podría tener este postulado de una visión macro deliberativa con lo que ya han señalado así también la profesora Jane Mansbridge y el profesor Parkinson en su bonito libro de 2012 que es Deliberative Systems, ¿sí? Creo que ahí en sistemas deliberativos existe una cuestión bien importante y así también en aquel libro acerca de los debates públicos que tiene el profesor Petit con el profesor List. Entonces, creo que ahí podríamos también tener una bonita conversación, debate o diálogo acerca de cómo conectar un modelo macro deliberativo con otro modelo macro deliberativo distinto, ¿sí? Por lo menos buscar las distancias. Sí cita Lafon algunos de los autores que hacen contribuciones con capítulos a ese libro, ¿sí? Y verán ustedes que generan distintas opciones o distintas modelizaciones de mini públicos. Entonces los mini públicos, estas pequeñas aparatologías que funcionarían como muestras casi perfectas de representatividad política, que surgen luego de una deliberación, de una formación, una información o una capacitación, son presentados como un sujeto que entra en la categoría de sample, de muestra, como señalaba en la citación de Fishkin, y se opone a lo que Lafon llama como the actual people, ¿sí? Como la ciudadanía real o toda la ciudadanía o el cuerpo ciudadano entero. Sin embargo, aquí también podríamos, creo, hacer una nota a pie de página bien interesante de la mano de autores como Wendy Brown o, por ejemplo, Pierre Rosanvallon, acerca de qué significa la ciudadanía toda, qué significa el concepto de pueblo, ¿no? Sin entrar en una lógica de lo uno, de lo homogeneizante, de lo aglutinante, me parece que merecería alguna discusión mayor, pensar en qué sentido podría decirse que en el siglo XXI existe algo así como una ciudadanía, ¿no?
Quiero decir, si vamos a oponer un tipo de sujeto a otro, ¿sí? Si el mini público se transforma en un sujeto oponible a otro, pareciera ser que cobra sentido esto. Y adelanto que en mi respuesta estoy presuponiendo de que en la lógica de la font, el público engrandecido, el público at large, the actual people en su forma de presentarlo, no responde a una mera agregación de preferencias individuales, ni mucho menos, ¿no? En la misma tónica que Elster se distancia de estas perspectivas agregativas y presupone, digamos, como una mancomunión, un diálogo, una cooperación entre sujetos. Entonces, allí también me parecería bien interesante ver qué significa the actual people para la font. Y luego genera distintas críticas, objeciones o argumentos en contra de distintos usos, ¿sí? Que pueden tener los mini públicos, como por ejemplo el profesor Warren, que está mencionado aquí en este capítulo 4, alude, ¿no? Un uso anticipatorio de los mini públicos, como tratando de evitar algunos problemas que aún no han entrado en discusión, un uso informativo de los mini públicos, estoy traduciendo, perdón, al aire, que puede brindar información acerca de un problema que sí ya está aconteciendo entre nosotros, y un uso decisorio de los mini públicos, en esta tríada mínima que presenta la font, en los cuales los mini públicos reemplazarían completamente o en gran parte a asambleas, parlamentos, etc. Al hacer esto, y con esto voy a cerrar, no creo que haya necesidad de expresarnos en un sentido muy extenso sobre estas cuestiones. Si han leído el libro, me parece bien importante que cuando se produce esta lectura de la fuente, la posibilidad de usar este mecanismo bajo la modalidad que señalan los profesores Mackenzie y Warren, ella introduce algo que podríamos discutir o conversar. Ella habla de que el reemplazo completo o el reemplazo por gran parte de una sociedad toda, de people at large, de actual people, por estos mini públicos, generaría una pérdida de sentido enorme y implicaría necesariamente un retroceso de la democracia toda. Pero claro, esto por página 126 de la versión inglesa. Luego por página 136 y 137 nos señalará que a partir del capítulo 5 hasta el capítulo final nos introducirá en otros usos del mini público de tipo instrumental, en los cuales el mini público conviviría con otras formataciones de ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí me permito señalar que en algunos trabajos propios he tratado de desarrollar, he hecho cierto esfuerzo intelectual, o al menos he manifestado una preocupación intelectual por pensar el sistema de control de constitucionalidad con el uso de mini públicos de forma instrumental y en convivencia con poderes ejecutivos semipresidenciales. Al hacerlo en esta modalidad, he pensado en los mini públicos como en distintas funciones, o como en creación de comisiones especialmente capacitadas, aunque también designadas por sorteo, en convivencia con los poderes políticos constituidos habituales. O sea que esto va de la mano con lo que se señala en la FON, y para mí fue una enorme alegría leer en 2020 este libro, por lo menos en esta página, y ver que no estaba tan completamente equivocado, aunque seguramente en parte lo sigo estando. Pero prometo seguir aprendiendo. Y sobre estas cuestiones instrumentales y la lógica instrumental de los mini públicos, sí me parece, y quisiera dejar asentado esto como antes de generar el cierre, que la expectativa entonces creada entre los capítulos 5 y 8, si entiendo bien, de cierre del libro, ¿sí? La expectativa acerca de cómo procesar los avances, las modelizaciones y la institucionalización, es muy amplia, muy alta. La expectativa que genera la FON hacia este final de capítulo 4, diciendo daré otras justificaciones de mini públicos, que no son las habituales o no las hasta aquí ofrecidas, y en un sentido deliberativo, participativo, son muy amplias. No quiero generar como una especie de spoiler alert, pero evidentemente hacia el final de la presentación del libro, en el capítulo 8, en aquel capítulo que podría traducirse como los ciudadanos togados, o los ciudadanos en togas, o citizen in robes, podemos tener un poco acceso a cuál sería la mirada de la FON. Sin embargo, allí el problema central, y el problema que también nos acompaña en el capítulo 3 y 4, y que sí ha tenido respuesta en otros trabajos de la autora, pero quizás no tanto en este, es cuál es la concepción de razón pública a la que adhiere la FON, cuál es el proviso
de razonabilidad del proviso de inclusión. ¿En qué sentido se distancia su perspectiva de la perspectiva rawlsiana y de la perspectiva habermasiana? Y creo que en esto, bueno, algunos colegas como Santiago Prono, Gonzalo Gigoletto, Matías Parmigiani, aquí en Argentina han contribuido a especificar estas cuestiones. Bueno, muchas gracias por su tiempo y quedo a disposición. Muchísimas gracias, Emanuel, por su disertación del capítulo 3 y 4. Yo he tenido preparado el capítulo 2, pero me voy a adelantar con todo lo que ya nos explicaste con el 3 y 4. Es lo que nos dice la parte pues, epistémica de la obra, aunque tiene muchos ejemplos, ¿no? Sobre estos conceptos que, como tú dices, son un lenguaje lafontiano, pero pues que comparte muchos elementos de otros autores deliberativos y expertos en democracia, republicanismo, que poco a poco pues nos está explicando, como dices tú, lo que es el título del libro de Democracia sin atajos, y bueno, pues toda la idea que podría ser crítica sobre la base de ciertas prácticas que pues algunos abogados no expertos en democracia, digamos, más ciencia política, pues no estamos familiarizados con términos, pero que poco a poco pues aquí estamos haciendo el diccionario buscando de lo que puede tratarse algunos de esos términos que y que también en el lenguaje pues de Lafon, ¿no? Pluralismo profundo, la idea de epistocracia, la idea del pluralismo radical y la idea también de los agonistas. Entonces alguna parte podría ser dura, particularmente otra vez pues los que no estamos familiarizados, pero muy importante que ya pues nos ayuda con algunos ejemplos y con tu explicación pues nos aclaras bastantes aspectos. Entonces no sé si alguien del público quiera participar con un comentario, alguna pregunta para Manuel, aprovechar que está aquí con todo ese conocimiento para que nos profundice. Él nos dice pues que tiene por ahora 45 minuticos más, hasta las 6:30 en Argentina, 4:30 en Colombia, así que aprovechemos. Tenemos a Elena Escobar desde Colombia. Elena. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Bueno, primero, muchas gracias pues, bueno, por el seminario y a Manuel por la exposición. Como dice Gonzalo, somos abogados acercándonos a la filosofía, a la teoría política y pues es muy enriquecedor. Y yo quisiera preguntarte, o sea, más que preguntarte, es como juntar a tus reflexiones acerca del libro de Lafon algunas otras que, digamos, que van en la misma línea y pues que me surgen a partir de la lectura, pero también a partir de la exposición. Entonces, el primer comentario que yo creo que, bueno, que ha habido mucho avance en teoría política, pero en teoría y no logra como arraigarse en la práctica, es lo que tú habías dicho sobre cómo entender la democracia basada en un solo principio, ¿no? Y hacías como la diferencia de el principio de autogobierno o el de no dominación y cómo, digamos, posiblemente esto no responda a ciertas realidades, pues, locales y nacionales de diferentes naciones, valga la redundancia. Y yo estaba pensando mucho esta solución de los mini públicos, cómo se compatibiliza
con también una corriente que ha estado muy explorada en estos últimos años sobre populismo, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Colombia tuvimos los consejos, creo que se llaman consejos comunitarios o algo así, de Álvaro Uribe Vélez, y hoy en día vienen los diálogos regionales vinculantes de Gustavo Petro. Y yo pienso que esas son ideas muy buenas en la práctica, perdón, en la teoría. Me gusta mucho relacionarlas con la idea de mini públicos que presenta Lafont, pero tienen muchas acusaciones, digamos, de populismo de izquierda o de derecha, por eso puse los dos ejemplos de Uribe y de Petro en Colombia. Entonces, eso quisiera saber, bueno, ¿qué reflexiones tienes tú sobre esa opinión, o si existe o no esa conexión y cómo Lafont, si realmente responde a ello? El segundo comentario rápido es que estoy totalmente de acuerdo con el tema de la ciudadanía única, y yo creo que ahí también la pregunta que queda es cómo se responde, por ejemplo, no sé, Colombia en un inicio se planteó sobre este paradigma del criollo y del mestizaje, y después de la Constitución del 91 explota un montón de nuevas ciudadanías, y cómo compatibilizar esto con la cuestión de la polarización, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las elecciones de Brasil, que eso cada vez más se complica, y nosotros hemos tenido también el plebiscito por la paz. Bueno, en Chile no fue tan 50-50, pero igual polarizante. Y el último comentario, simplemente, que ya va con mi tesis doctoral, tiene que ver con que simplemente como un reconocimiento a Colombia, y es que esto que tú hablabas y que habla Lafont sobre el control de constitucionalidad como uno de los mecanismos para, por ejemplo, ayudar, o sea, para no fundarnos solo en el autogobierno, y también, por ejemplo, buscar la argumentación representativa, bueno, otro tipo de argumentos que vienen por ahí, pues que yo sí creo que eso en Colombia, en la práctica, ha funcionado con sus ventajas y desventajas, pero ha funcionado. Obviamente lo tenemos desde 1910, pero explotó o se expandió en 1991, ¿no? Entonces ya, estos eran mis tres comentarios. Perdón por usar abusivamente la palabra, pero que quedé muy impactada con la exposición. Muchas gracias. Bueno, no sé si le parece, Gonzalo, que... Sí, de una vez, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, a los demás participantes también se animen. perfecto, así también no me olvido de los comentarios. Bueno, primero, muchísimas gracias por la intervención, los comentarios, los aportes, Elena. Trataré de ir en el orden que los has presentado. Bueno, sobre populismo, más que recomendable el trabajo de Pierro Zambalón, ¿no? Reciente, acerca del ciclo del populismo. Me parece que hay lecturas muy apresuradas del concepto populismo, que responden como a una construcción conceptual de bajo contenido, de baja calidad o baja densidad teórica, cercana a lo que podemos leer en el periodismo, y esto es con el mayor de los respetos a todas y todos las y los periodistas, suele tener muchos problemas teóricos, ¿no? Entonces creo que antes que nada distinguir entre distintas concepciones, versiones o formulaciones de populismo nos ayuda a ver de qué populismos estamos hablando, ¿no? Ya de por sí la categorización y distinción es ambigua, está en construcción. Escribimos con algunos y algunos colegas sobre esto hace poco, pero bueno, una posibilidad sería pensarlo como una nueva tradición, una nueva perspectiva o una concepción en tensión con otras, ¿no? Pero en construcción, en un sentido abierto. Eso por un lado, ¿no? Sin embargo, el punto de tocamiento entre uno de los señalamientos que hacías y el populismo tiene que ver con la idea de sujeto homogéneo, ¿no? De ciudadanía o de pueblo, o le plef, como una sola cosa. Y allí lo peligroso, me parece, en un mundo post-metafísico, contemporáneo, entiendo plural, en valores morales, sociales, políticos y jurídicos, es imponer un solo sistema de valores, ¿no? Siempre y cuando esto recuerde que todo sistema de gobierno tiene un principio de anclaje, es decir, el principio democrático está en el corazón del modelo democrático, ¿no?
Entonces, tiene que haber un principio sostenedor del sistema. La pregunta entonces es, ¿cuáles son los principios que sostienen al modelo democrático? ¿Sí? O hasta dónde estamos dispuestos a poner todo sobre la mesa a debate cuando discutimos qué tipo de democracia o modelo democrático queremos, ¿sí? Esa es un poco la pregunta. Sin lugar a dudas, la intervención relativa al populismo y las fragmentaciones electorales recientes, las polarizaciones, tienen que ver y mucho con algo que contrasta de lleno con la propuesta democrática deliberativa bien entendida, que podríamos decirlo en términos de Ronald Dworkin, durkheimiana, como de igual consideración y respeto de todas y todos, ¿sí? Entonces, esta consideración de las construcciones identitarias, las diversidades identitarias, por ejemplo, recibe en el libro de Helen Landemore que refería antes, Open Democracy, que también cita Lafont, como diversidad cognitiva. Es decir, ya no solo a los usos morales, políticos y sociales, sino todas y todos somos relevantes, en un sentido de, como constructores de la política y lo político, porque nuestras diversidades, nuestras multiplicidades enriquecen ese diálogo, ¿sí? Esa conversación en cadena. Entonces, esa propuesta deliberativa de incluir, ¿sí? Con algunos filtros, por supuesto, los argumentos, luce en las antípodas de una perspectiva que genera necesariamente exclusiones definicionales, ¿sí? O moralizaciones de la política y lo político en un sentido moral comprensivo, es decir, o lo uno o lo otro, ¿sí? Como tipo yin-yang, como tipo una división bien tajante. Entonces, en esa lógica de distinción, en la cual una de las mitades no puede ser si no se somete a la otra mitad o a la otra porción de la ciudadanía, ya contiene el germen de estas amplias dicotomías. Las manifestaciones electorales son eso, manifestaciones, como espasmos cercanas a las urnas de otras situaciones más de fondo. Entonces, el llamamiento que hace Lafont en el libro, y en esto me parece de enorme actualidad, y felicito al profesor Gonzalo y al equipo en ese sentido, tiene una enorme actualidad leer Democracy Without Shortcuts o Democracia sin atajos, la situación contemporánea, la coyuntura, en el marco político contemporáneo, porque la propuesta del libro es a construir la gran ciudadanía o las discusiones cívicas, ¿sí? Con respeto a todas y todos. Entonces, en ese sentido, el capítulo 2, para quien ahora toque exponerlo, relativo al pluralismo radical, un poco referirá a estas cuestiones, ¿sí? ¿En qué sentido puede fundarse una democracia de unos contra otros? Por allí un poco lo relativo al sujeto, al populismo y la distinción con la democracia deliberativa. Sin embargo, existen otras maneras de pensar lo popular que no son populistas, que comulgan, por usar este término, o son coherentes, consistentes o estables conceptualmente con algunos presupuestos fundamentales de la democracia deliberativa. Por ejemplo, Camila Vergara en Chile nos presenta un republicanismo más radical, bien interesante, deliberativo, que no tiene nada de populista, pero sí mucho de popular, ¿no? Como para dar un ejemplo. O también el profesor John McCormick, ¿no? Entonces, bueno, allí tenemos otras versiones y otras reversiones. También tenemos una versión republicana más participativa en Argentina con la teoría, por ejemplo, del profesor Guerrero. Entonces, allí lo popular se recupera sin necesariamente ir hacia un escenario, una metodología o una modalidad de presentación de las ideas, de enfrentamientos de ellos o nosotros, ¿no? De estos antagonismos definicionales. Y esto me parece que sirve, entonces, no solamente para pensar los modelos, no solamente para pensar los sujetos y las coyunturas, y en esto quizás sí me pongo un poco más técnico, sino para pensar qué están detrás de las teorías. ¿Cuál es el punto de partida de la autora o el autor? Esto es lo que a mí personalmente me obsesiona. Si el punto de partida es, bueno, nada, existe un universo ideal, perfecto, y si este universo ideal funcionara, entonces tendríamos estos principios, bueno, nada, estaré pocos segundos leyendo lo que sigue de ese libro, porque me parece que flaco favor le hace a una situación contemporánea tan delicada, ¿sí? Pandémica, hiperinflacionaria, entre guerras. Sin embargo, si el punto de partida, cuanto menos, no diría realista, pero cuanto menos es no ideal, en el sentido de reconocer que existen ciertas injusticias estructurales o ciertas desigualdades, aunque no se sustente sobre una base teórica de afirmar completamente que existen sistemas de opresión, pero sí que existen ciertas inequidades y que a partir de eso se construirá una teoría democrática, ya luce algo más interesante. Parece que está preocupada la autora o el autor por resolver estos problemas. Este es el caso de Cristina Lafont.
en el cual no solamente quiere proponer un escenario democrático ideal, sino que se alimenta, por eso decía, sus inputs son sus elementos de ingreso teóricos, son bien cercanos en algunas trazas a la sociología, a la antropología y a la ciencia política empírica. Creo que esto habla, entonces, en términos metodológicos, para decirlo de una manera más simple, de una necesaria interdisciplina para plantearse la pregunta acerca de qué es la democracia. Y para cerrar eso y no acaparar mucho tiempo, tu pregunta sobre los principios que me convoca y mucho, personalmente creo que sí, que el planteo de Petit de sustentar casi todo o todo, depende de la lectura que hagamos, en la no dominación, o la lectura de Lafon con el ideal de autogobierno, merecería al menos tener una explicación más amplia de cuáles son otros subprincipios que los componen, o otros principios o pautas o estándares normativos con los que dialogan. Allí también creo que Rosanvallón tiene mucho para aportar. En los últimos años, en el último lustro, para ser más específicamente, me he dedicado a estudiar, a pensar, a reflexionar y a aprender con otras y otros colegas acerca del principio, por ejemplo, de reflexividad. ¿Qué significa, entonces, que no solamente las realidades cambien en función de los principios, sino cómo acomodamos o reajustamos nuestros principios en función de nuestras realidades, ¿sí? Entonces, ese principio que algunos han presentado como logramático, de integralidad o de reflexividad, creo que tiene algo bien importante para decir en filosofía política contemporánea. Creo que está muy tímidamente explicitado en algunos pasajes y algo más implícito en algunos argumentos de la profesora Lafon. Por eso es que específicamente creo que detrás del principio lafontiano de justificación, o la búsqueda de una justificación entre pares, por rechazo a la búsqueda de algo así como la verdad moral, se esconden algunas grajeas, elementos, pasos o trazas de lo que Reinhard Forst llama en Alemania el principio de justificación política, ¿sí? Entonces, bueno, eso creo que en un libro bien bonito que se llama Justificación y Crítica, o Critical Justification, Reinhard Forst hace esto, y creo que tiene sentido pensar ese principio a través de Forst. Bueno, gracias y espero haber dicho algo razonable. Sí, no sé si alguien más quiera participar con un comentario, una pregunta. Nosotros tenemos acá en el departamento pues un experto en lotocracia, que es César Vallejo. Lamentablemente nos ha podido acompañar, pero nos explicaba que pues cuando ha hecho incluso en la época de la pandemia un webinar sobre el tema, pues la base, la idea de los griegos, que finalmente pues por sorteo se elijan algunos cargos y hay algunas experiencias pues que han sido así, por ejemplo el proceso constituyente fallido de Islandia, y donde se eligieron algunos cargos por sorteo. Pero en esta parte del capítulo cuarto, bueno, al menos en la versión en español, nos está diciendo Lafon que las concepciones lotocráticas, iniciando, bueno, no sé, porque ella también tiene epígrafes que son muy significativos, que abren cada capítulo. Dice, leamos toda esta parte, hay una diferencia entre una muestra de varios cientos, el capítulo en la versión español de la editorial Trota, concepciones lotocráticas de la democracia deliberativa. Hay una diferencia entre una muestra de varios cientos hablando en nombre de la nación y toda la ciudadanía efectivamente hablando por sí misma. James Fishkin, The Voice of the People. Y después nos dice esto, las concepciones lotocráticas de la democracia son cada vez más populares. Abundan las propuestas para insertar instituciones lotocráticas en el proceso político, como asambleas de ciudadanos, jurados de ciudadanos, que es pues una práctica que ya tiene su tiempo en Estados Unidos, los jueces por jurado, digamos, finalmente en los juicios penales, pues hay unas personas que por sorteo llegan a ser jurados, conferencias de consenso, encuestas deliberativas, etcétera. Y ahí tiene una larga cita de todos los que han hablado pues, del tema de la lotocracia. Una de las razones de esta popularidad es que las innovadoras herramientas en las que se basan las instituciones lotocráticas, o sea, por lotería, por sorteo,
Por ejemplo, el muestreo estadísticamente representativo tienen el potencial de ayudar a abordar una variedad de déficits que existen en las democracias actuales. Bueno, y allí continúa con esta idea. Sin embargo, ¿por qué creerías que esto sería un shortcut, o por qué cree Lafon que, a pesar de lo bueno, podría ser de algunas experiencias lotocráticas, podría también ser un shortcut, un atajo, una democracia por atajos? ¿Cuándo podría llegar ya a, aunque lo explicaste, ¿no? A que estos mecanismos no sean tan, pues, una forma de democracia deliberativa? Me acuerdo también ahorita del proceso constituyente chileno fallido, que uno de los también amigos y autores y, bueno, profesores, Sergio Verdugo, estaba hablando de, oigan, implementemos la autocracia. Finalmente no se hizo. Algunos cargos, pues, que sean elegidos por sorteo, y también tiene esto, pues lo bueno es que hayan personas comunes y corrientes que acudan a estos procesos, que finalmente pueden contribuir con su saber o con su experiencia, mucho más allá, pues, de estos expertos que podían haber en cualquier asamblea, o políticos tradicionales, bueno, o elegidos representativamente, así no sean. Entonces, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de esta lotocracia para Lafon? Pero también, ¿qué piensas tú, Emanuel, sobre estas experiencias, estas prácticas? Bueno, muy interesante, Gonzalo, el punto que tocás, que señalás, y la lectura de ese pasaje es nodal para pensar lo que opina Lafon. A Lafon le parece súper preocupante, o extremadamente preocupante, o peligroso reemplazar sistemas políticos representativos de corte siglo XVIII, siglo XIX con pequeños mini públicos elegidos en sus integrantes por sorteo, ¿sí? Cree que las y los ciudadanos que formarían parte por sorteo incluso de estos mini públicos, aunque hicieran perfectamente bien su tarea, y no cree que esto podría ser así, pero esa es una opinión de la autora y podríamos disentir con ella, lo que generarían es una blind deference, o sea, una deferencia ciega hacia la decisión, la deliberación, la información o el aporte que genera este conjunto lotocrático. Esa es la perspectiva lafontiana del asunto. Y aquí luego viene mi propia perspectiva mucho más humilde al respecto. Creo que esto tiene muchos problemas, porque si reconstruimos así una Cámara de Representantes, entonces, ¿por qué seguimos teniendo parlamentos, diría yo? ¿Por qué tenemos un poder legislativo constituido? ¿Qué garantía tengo de que genuinamente hay un proceso autoritativo entre la persona que he elegido para integrar un parlamento y efectivamente el tipo de leyes o argumentos que colocan en las leyes o normas que sanciona un parlamento? De hecho, del siglo XIX a la fecha, y en eso sí el republicanismo radical tiene algo para decir, las concepciones autoritativas de la representatividad política están prácticamente prohibidas, ¿sí? Me estoy refiriendo, por ejemplo, al instituto de revocatoria de mandatos. Es decir, extrañamente, raramente, sería genuinamente una rareza entre nosotras y nosotros ver que algún país de Sudamérica considera que ha cumplido deficientemente su labor y debe dejar el cargo una parlamentaria o parlamentario que sanciona una norma que está en contra de lo que su votante promedio habría señalado en ese caso, o argumentado o explicitado, ¿no? Entonces, esta herramienta, que es la revocatoria de mandatos, esta herramienta que podrían ser algunas modalidades de mini públicos integrados por sorteo, sí me parece interesante. Sí coincido con Lafon que deberían de convivir con otros tipos de representatividad, pero esto también lo dicen otros autores franceses, como Luc Blondeau o Pierre Rosanvallon, acerca de que, bueno, sí, mini públicos sí, pero en coordinación con otros sistemas de representatividad, porque la representatividad es algo muy complejo.
que no solamente se satisface, se juxtapone completamente con la idea de similitud entre el representante y el representado. No les voy a aburrir, no las voy a aburrir, pero existen distintas concepciones de la representación. Entonces creo que allí sí Lafon tendría que explicitar algo más, cuál es la concepción de representatividad política de la cual está partiendo. Porque si llega a ser genuinamente esta concepción autoritativa, en el sentido radical, fuerte, republicano, profundo, de tu representante mía o mío, no puedes hacer nada que yo no te haya autorizado mediante el voto, entonces estamos frente a una Lafon bien emancipadora, bien empoderada, que propone un modelo democrático que rompe con otras situaciones y se acerca mucho más, en algunos tramos entonces, al modelo de Landemont. Pareciera ser que esto no es así, de la lectura que, no quiero spoilear, de los capítulos 5 a 8 luego subsiguen, ¿no? Entonces, pareciera ser que Lafon se mantiene en esta preocupación que tú has dicho, Gonzalo. De hecho, si lo tendría que decir en términos más gargarelianos, pareciera ser que lo de Lafon es un temor muy cercano al del siglo XIX acerca de cómo debieran de operar las mayorías, ¿no? Entonces, si las mayorías ahora se organizan en pequeños mini públicos constituidos por sorteo, esto no sería una democracia plenamente igualitaria y no respetaríamos en pleno a las mayorías. No sé, esta podría ser una posible manera de plantearlo. Sin embargo, creo que entre los capítulos 5 y 8, y por eso hacía la conexión, el punto es más moderado, ¿sí? No creo que asuma una versión radical, ni en el sentido de rechazar a por el todo a los mini públicos y la noción autoritativa de representatividad, ni tampoco creo que adhiera solo a eso. Y en el final del capítulo 4 esto se trasluce, cuando dice le daré otros usos instrumentales a los mini públicos desde otra perspectiva más participativa, que no necesariamente me compromete con los problemas que he presentado antes, es decir, de los modelos democráticos del capítulo 2. Entonces, bueno, nada, esto sería como una reconstrucción brutal, creo, de lo que dice por lo menos allí Lafon, y de mis humildísimas consideraciones de otras lecturas. Gracias, Emanuel. No sé si alguien quiera participar. Es el momento de aprovechar. Si alguien quiere decir algo. Yo quisiera que ahondaras un poquito sobre la idea, otra vez sobre, digamos, la idea agonista y la epitocrática. Ambas vertientes, y quizás que si nos metas en algo el republicanismo, esas tres ideas para los no expertos, nuevamente, es decir, ¿qué sería agonista, qué sería epistocrático y qué sería, decía, tú compartes algún tipo de republicanismo, el profesor Gargarella, pero ¿por qué no, digamos, la propuesta que está por ahora anunciando Lafon de esta, digamos, de democracia deliberativa más inclusiva, pues criticaría la epistocracia, primero, ¿qué significaría el agonismo y el republicanismo? Muy bien, aquí nuevamente quería corregir cómo lo presentan al libro, y sí, lo presenta como pluralismo profundo. Entonces, bueno, a toda transcripción o revisión de este video que pueda hacerse, me disculpo si existen algunos labeling, así como algunos etiquetamientos o etiquetas o definiciones que no sean del todo precisas de la autora. Ella habla de pluralismo profundo. Sin embargo, bueno, disiento en la manera de presentar esa idea, y creo que una manera más atractiva es la que usa José Luis Martí acerca de, como recién refería Gonzalo, del agonismo, ¿no? La perspectiva agonal. Muy bien, la perspectiva agonal o agonista es aquella que señala que existe un versus constante definitorio de lo social, de la política y lo político, donde la política refiere a una lucha contemporánea, en tiempo presente, ¿sí? En construcción, abierta, pragmática, normativa no ideal, más sociológica, y lo político refiere a un plano algo más abstracto, conceptual, o si se quiere normativo, o en algunos casos metodológico, de un horizonte de sentido. Y en ese versus definicional, en un ellos y un nosotros, suele posicionarse en una lógica de construcción del lenguaje,
como en el pueblo versus la oligarquía en algunas circunstancias, en algunas formulaciones o en algunos pasajes, pero no necesariamente esto es así. Y creo que una manera bien interesante de presentarlo es como, por ejemplo, refiere a ello el profesor, el filósofo político contemporáneo Jacques Rancière, ¿no? Acerca de la partición de lo sensible, en donde hay una parte que no ingresa en la parte, hay una parte que no tiene parte, que no tiene acceso a ese todo, ¿no? Hay como una especie de todo escindido y hay una parte que no forma parte genuinamente de la discusión, del consenso. Entonces solamente hay un consenso de una parte que sí tiene injerencia en la política y lo político, y otra parte que queda ajena y que no puede hacer el juego de la política diario, ni tampoco puede definir cuáles son los principios. Entonces un poco lo agonal va en ese sentido. Tiene que ver con los criterios de exclusión de algunos sujetos y también puede recibir distintas formataciones, ¿no? Hay una presentación como la de Ernesto Laclau que está mucho más involucrada con el lenguaje, con lo cultural, con lo social, con las experiencias históricas. Hay una formatación del populismo o de la teoría populista en la clave, por ejemplo, de Mouffe, que tiene que ver algo más con lo conceptual y sus distancias, o según ella, las distancias que podría existir con el modelo deliberativo. Y luego existen otras consideraciones, entiendo, algo más interesantes de la perspectiva populista, como la que ofrece Rosanvallón, o por ejemplo las colegas Coronel y Cadaya, ¿sí?, en Sudamérica, acerca de cómo pensar lo popular, no solamente lo populista. Por el lado de la epistocracia, entiendo que la presentación del profesor David Estlund es bien interesante, bien rica en contenido. En alguna ocasión también lo he escuchado al profesor Linares acercarse a esta manera de clasificar, o esta cartografía, o esta definición. Lafont toma algunos de estos términos, quizás no da toda la discusión que uno quisiera que dé, pero la epistocracia sería algo así como una especie de gobierno de los expertos, ¿no? Gobiernos solamente fundados en el principio epistémico de consecución de la solución más perfecta, más adecuada, más correcta, o válida moralmente, ¿sí? Entonces allí los knowers, los conocedores, los hacedores, los constructores o los depositarios de ese conocimiento son los que tienen la preponderancia por sobre otros, ni más ni menos sería como una élite epistocrática. Puede existir otras formataciones de la versión epistémica que no sean epistocráticas, es decir, donde convive lo mayoritario y minoritario con el argumento epistémico, y es donde allí Lafont, por ejemplo, refiere a la democracia epistémica. Sin embargo, esta presentación creo que no implica una traducción completamente fiel del contenido, de la riqueza o de las variaciones de sentido que ofrece el profesor Estlund, o que ofrece, por ejemplo, Carlos Nino acerca de estas cuestiones. No voy a aburrirlas acerca de esto, pero sí también referir que llama la atención aquí por qué no hay una mayor discusión, por ejemplo, de Lafont-Martí, o de la manera de presentar las ideas de Lafont en relación a la manera en que las presenta José Luis Martí, donde dice claramente que el principio epistémico puede ser una dimensión relevante y, si se quiere, instrumental del aparato justificativo de una democracia deliberativa, pero por otro lado, otra dimensión más intrínseca o sustantiva sería la consustancial al principio, justamente, que podríamos decir también lafontiano, de autogobierno, ¿sí? Y en esa vena sí Martí se muestra mucho más republicano que deliberativo, si quisiéramos decirlo en estos términos. Entonces, bueno, esto marca un poco un esquema de posición, y una posible democracia deliberativa y republicana sería esta como la que postula Martí, ¿sí? Entonces, el principio de justificación epistémica y el principio de autogobierno pueden convivir en una sustentación de un modelo democrático. Otra versión cercana, no igual, bien distinta, más vernácula y atractiva, como mencionaba en el brillante libro del profesor Herrera, La sala de máquinas. Allí en los capítulos, si no mal recuerdo, 8, 9 y 10, se hace una presentación de los conceptos de autonomía individual y autogobierno colectivo, ¿no? Como una suerte de dos facetas también cercanas a esta suerte de díada. Pero en ambos casos hay una doble apoyatura del aparato conceptual, normativo, y veo quizás en Lafont solamente el rechazo de lo epistémico, y no veo que haya más bien una apropiación de esta dimensión. Y creo que sí estaría bien interesante decirlo, porque en tu pregunta anterior está un poco el germen de esa crítica, ¿no, Gonzalo? Cuando vos decías, bueno, y nada, hay que efectivamente tirar por la ventana a los mini públicos.
Y si la respuesta lafontiana es no, podemos refuncionalizarlos o tienen alguna función relevante, y creería que la función es relevante porque contribuye a un todo, a un aparato, a un sistema. Y esto, referir a la noción de sistema y a la democracia deliberativa y a lo epistémico, no puede dejar de referirnos a este bonito libro, que súper sugiero que lean, estudien, etcétera, que es el de Deliberative Systems, donde Mansbridge, Parkinson y otros autores como Warren, Mackenzie, ofrecen algunos principios, ¿no? Principios de cómo sería un sistema deliberativo, en el cual convivimos con mecanismos, opciones o situaciones no deliberativas. Entonces, bueno, nada, esto también me parece que podría ser bien interesante presentarlo a la luz de cuáles serían las distancias entre la propuesta lafontiana y la propuesta de sistemas deliberativos de Mansbridge y Parkinson. Aprovechar aquí, profesor, tiene 15 minutos. Profesor Emanuel nos dijo que hasta las 4:30 tiene un compromiso y agradecemos su generosidad. No sé si alguien más quiera hacer un comentario, pregunta. Alzan la mano, nos cuentan. Bueno, ahí, justo ahora estaba, y le estaba comentando acá a Caterine, que Jorge Galindo publica en Twitter, ahorita se los paso. Hace pocos días Jürgen Habermas publicó un nuevo libro. Habermas está ya sobre los 90, ¿cierto? Sí, ya. Sí, otro, bueno, el cual es algo así como la secuela de su clásica obra Historia y Crítica de la Opinión Pública, la transformación estructural de la vida pública, Eine neue strukturelle Wandel der Öffentlichkeit. Y bueno, y es una nueva, dice el mismo Jorge Galindo, una nueva transformación de la esfera pública y la política deliberativa. Como es un libro pequeño, seguro no demora en salir en español, pero bueno, dice, como soy un intenso, ya me lo leí, y acá les va un hilo sobre el texto, pero que sobre esta idea de que, bueno, supone que Lafon es una de las discípulas herederas del pensamiento habermasiano. Quisiera preguntarte si Habermas ha discutido el tema de minipúblicos, lotocracia y estos shortcuts en sus textos o no. Bueno, es bien interesante la pregunta, Gonzalo. Creo que no habría mejor que remisión directamente a los textos de Petit y de Habermas. Entiendo que el mismísimo Habermas ha interactuado con este libro en un dossier presentado al efecto. En todo caso, sea de una vía u otra, trataré de ver si lo puedo acercar por un link al equipo organizativo o de las y los colegas que están leyendo el libro. Y allí me parece que hay una cuestión formativa en Habermas, una cuestión bien interesante. No soy especialista en Jürgen Habermas y quiero aclarar esto, acerca de cómo pensar en los distintos ámbitos de lo público, ¿sí? Entonces, en la teoría ética discursiva, la distinción entre moral y ética es fundamental. La noción de principio de universalidad, de principio discursivo, ¿sí? La inmanencia de los principios, el carácter inmanente de los principios, es decir, no meramente contextualizados, tiene un sentido y no son traducibles directamente a la lógica de lo intrínseco. Un autor contemporáneo también que se pliega a esta particular manera de entender lo ético, ¿sí? O pensar en un ethos público es el profesor Honneth, ¿no? Axel Honneth. Entonces creo que quizás otra posible lectura del libro de Lafon nos pueda llevar al debate Habermas-Honneth o las distintas versiones de la ética discursiva sobre este punto. Sin embargo, como decía antes, recomiendo y mucho los textos del profesor Santiago Prono y Gonzalo Giboleto acerca de la esfera pública, de lo público, de la razonabilidad, de lo racional, de la distinción entre distintos tipos de creencias en el espacio público, y este principio preclusorio o este principio de ingreso al debate, de filtrado, varía, ¿no? Entonces la discusión en aquel entonces entre Habermas y Rawls, por ejemplo, acerca de mayor o menor inclusión
a la deliberación, al debate, a la argumentación, bueno, creo que tiene mucho que ver. Lafont adopta un punto intermedio bien interesante, ¿sí? Y creo que se plasma en el libro. Es decir, detrás de la democracia sin atajos hay una concepción de la razón pública que no es completamente reducible a la versión habermasiana de esto. Es decir, si Cristina Lafont hubiera dicho algo al respecto de esto, tendría que haber citado también el denominado two-track model, o el modelo de dos escalas, o de dos funciones, o dos velocidades habermasiano, ¿no? Que también tiene sus observaciones críticas, comentarios, hechas hasta por el mismo Julian Habermas, ¿no? Así también, como recomendación para pensar estas cuestiones de forma específica, podría citarse al profesor David Gómez en Brasil, quien también hace estas lecturas de Habermas acerca de lo público, y creo bien interesante entonces no olvidarse de lo siguiente. Lafont, si bien tiene un perfil, es una, en algún sentido de la palabra, la dedicatoria del libro así lo expresa, ¿no? De la escuela habermasiana, no creo que completamente todo este libro al menos pueda ser reducido a los presupuestos de una ética discursiva. Creo que hay algunas importantes porciones de Democracy Without Shortcuts, o la democracia sin atajos, que comulgan perfectamente con unos presupuestos más liberales igualitarios, y sería como una especie de punto medio. Entonces este Jacques Millet, o este punto equidistante que Lafont pretende entre los modelos democráticos, creo, y esto es el gran atractivo del libro, por lo menos desde mi humilde opinión, lo logra entre un Rawls y un Habermas, ¿no? Creo que ese es el nivel alcanzado por Lafont en ese sentido, como libro de síntesis de otras cuestiones que bien ha planteado antes. Entonces, bueno, nada, no creo que haya mucho para decir específico en mi propia teorización sobre esto. Sí remitiría a estas y a estos colegas que refería antes, Gigoletto, Prono, Gómez, y también a efectuar este ejercicio en función de este hilo que nos refería el profesor, de que las y los grandes autores revisan sus propias teorías, buscan sus propios puntos de descontento, ¿no? Y tratan de hacer sus propias reversiones. Entonces, no debiéramos de pensar a la democracia sin atajos como un punto fijo, ¿no? Sino como una especie de punto en un tracking más amplio, ¿no? de construcción teórica. Es decir, veremos con qué nos sale Lafont a futuro sobre algunas de estas cosas. Sí es bien importante acceder a los dossiers que se han generado en derredor de estas cuestiones, y entiendo que bien importantes. Entonces, bueno, nada, eso. Y por otro lado, insistir en algo que decía antes, como ejercicio de honestidad intelectual, me parece fundamental decir que este libro se escribe en un diálogo, no sé si directo, pero muy, muy enriquecido con la obra de Helen Landemore. Es decir, leer Open Democracy o Democracia Abierta, y leer La Democracia Sin Atajos o Democracy Without Shortcuts en paralelo o en tándem, funciona muy bien. Tiene mucho sentido. Parece que los libros dialogan directamente. No, pues muy bien, otra vez a Emanuel, qué gusto verte con esa gran biblioteca atrás de fondo. Y bueno, al volvernos a ver presencialmente, estuvimos compartiendo un seminario anual que se hace en Mendoza, y fue un gran momento para conocer a Gonzalo Choboleto, a profesor Emanuel y también a Ignacio, y compartir allí algún momento hablando de estos temas. Y ojalá que podamos volverte a la vaca en Colombia o en otro lugar. Y bueno, quedaría muchas cosas por decir. Pierre Rosanvallón es importante. Alguna vez estuvo acá en el externado, en el marco digamos, de la Facultad de Ciencias Sociales, pero la primera vez que se oyó acá o que empezaron a hablar de Rosanvallón fue sobre la idea de la historia conceptual, ¿no? Toda esta idea de que se pueden recuperar ciertos conceptos a través de buscar cómo se entendía en el pasado. Y han sido muy importantes todos sus textos. No conocía este sobre populismo, pero acá justamente en la editorial del externado
unos trabajos en historia se publicó uno de Rosan Bayón sobre democracia inconclusa y sobre la base de, imagino que la historia de la democracia en Francia, pero muy importante lo que nos muestras y sobre todo esto de buscar que a pesar, ¿no? Hay muchos textos, muchos utilizan uno de Müller sobre populismo, de cómo definirlo, pues es todavía muy difícil de hacerlo o caracterizar una idea que parece difícil de aprender, que es populismo. Nos decía también la profesora Cristal sobre este tema de lo difícil pues que es a veces hablar de esto, pero es sobre la base justamente de estas experiencias que Lafon construye también su texto y algo que todavía pues como lo decías está siendo un fenómeno, el populismo, como sea que se describa, que está afectando la democracia y que pues nos está haciendo otra vez pues ponerla a pensar, es decir, y sobre la base de esto de críticas inmanentes y no trascendentes, es decir, podemos criticar la democracia, es el sistema que se puede criticar fácilmente en una democracia, pero la idea es que estas críticas pues no generen finalmente acabar con la democracia misma, que es lo que nos permite al menos criticarla. Y lógicamente que han habido circunstancias de democracias de mayorías, incluso democracia representativa, pues que han sido criticables y que nos han llevado pues a momentos muy duros para la humanidad, pero es importante pues volver a la idea de que sin democracia no hay posibilidad de criticar, que uno podría ir a criticar una dictadura o un régimen totalitario. Pero bueno, Manuel, muchas gracias por tenerte aquí, a todos los participantes. Ahí estamos viendo a Ivonne Núñez haciendo un gran esfuerzo, imagino que es de su trabajo, de escucharnos y bueno, al resto que están acá, Elena, Daniel, Claudia, Viviana, en Lili, Ivonne, por estar aquí. No, muchos saludos desde Ecuador. La próxima vez intervengo porque la institucionalidad acá está bastante fracturada. Ajá, ¿y usted a qué se dedica, Ivonne? Yo soy abogada y magistrada. Bueno, qué bueno que esté aquí y que nos acompañe. Y bueno, igual acá en Colombia tenemos muchas cosas. Pueblos hermanos al fin y al cabo y Argentina. La misma, casi lo mismo, pues. Se acerca el Mundial, Argentina y Ecuador están ahí, nosotros lamentablemente no. Estamos muy envidiosos por esta situación, pero bueno, así es el fútbol. Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, de mi parte, agradecerles enormemente el espacio, el tiempo, el cariño y la consideración de siempre, profesor Gonzalo. Solamente haré un pequeño aviso como suerte de venta anticipada, aprovechando la ocasión. Estamos terminando de escribir un libro que se llama Republicanismos rioplatenses, donde se dan entrevistas a filósofos, cientistas y analistas políticos, historiadores del Uruguay y de la Argentina, que bueno, espero que pueda pronto salir en un formato editable o en un formato amigable o gratuito para distribuir. Creo que mucho de lo que decía el profesor Gonzalo acerca de las preocupaciones de estas teóricas y teóricos contemporáneas y contemporáneos a nosotros sobre el populismo, las transiciones democráticas bien habidas y mal habidas, los procesos de consolidación democrática fallidos están un poco allí. Entonces, bueno, nada, cuando esté listo lo compartiré para seguir dialogando, ¿sí? Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, chao, Manuel, a todas y todos, y nuevamente agradecer a Lady Catalina Ortiz que nos está ayudando. Nos vemos entonces dentro de 15 días para continuar con el seminario, les estaremos avisando. Muchas gracias, chao. Chao.